Escuchen esta hermosa alabanza que lleva por título Clavado en una cruz. Clavado en una cruz fue el amado, tierno Hijo de Dios, por mis pecados. Su rostro se veía ensangrentado, herido fue también en su costado. La masa la masa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, lama sabachthani. La luz tierna y fugaz es su mirada, de lágrimas allá paz inundada, con tierna compasión allí mi alma hasta la muerte está angustiada. Lama sabachthani. Lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, lama sabachthani. Una vez más, queridos amigos y hermanos que nos escucharán en esta hora, estamos en la serie Revelaciones de Jesucristo y el Gran Conflicto. Y hoy vamos a estudiar el cuarto tema titulado El Ministerio Sacerdotal de Cristo Jesús. Así que antes de iniciar con el mensaje, les pido que inclinen su cabeza ahí donde se encuentran y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este momento que usted nos ha prestado para poder escuchar tu palabra. Ya escuchamos esta hermosa alabanza, ahora permite, Señor, que nuestra mente pueda abrirse en nuestro corazón para que las palabras queden penetradas y de esa manera, Señor, podamos ponerla en práctica. Gracias por todo y por que el Espíritu Santo está con nosotros tal como lo prometió usted. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, el plan de salvación, recuerden que en el mensaje pasado estuvimos estudiando que el plan de salvación fue trazado desde antes de la fundación del mundo.
para que el hombre pueda entender cómo se llevaría a cabo todo este plan de salvación, Dios entonces ordenó construir un santuario cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando en el desierto. Podemos ver allá en el libro de Éxodo, capítulo 25, nos dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, 8 y 9. Dice la palabra de Dios, 25, 8 y 9. Dice la Biblia: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Versículo 9: conforme a todo lo que yo te mostré, y el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Podemos ver entonces que aquí hay un Dios que quiere estar cerca de tu pueblo, de su pueblo. Vemos un Dios amoroso, tal como lo vimos, que Dios te ama tanto que Él quiere estar cerca de ti, quiere ser tu vecino, quiere morar contigo. Y es por eso que Dios entonces le ordenó a Moisés para que le construyera un santuario en el desierto, para que Dios pudiera habitar con ellos y no estuvieran peregrinando solos por ahí. Vemos entonces que Dios quiere estar cerca de ti. Podemos ver también, queridos amigos y hermanos, que cada compartimiento, cada mueble, cada ceremonia que ahí se realizaba tendría un significado en el plan de redención del hombre, y también todas estas fiestas, todos estos muebles, todos estos compartimientos del santuario tendrían un cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso noten lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9. Vamos al libro de Hebreos, en su capítulo 9, por favor, el versículo 2 y 5. Noten lo que dice la Biblia: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Dice la Biblia: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, estaba la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Note lo que sigue diciendo. Versículo 4: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo 5: y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Ahora podemos ver entonces, queridos amigos y hermanos, que el santuario estaba dividido en dos compartimientos. Número 1, el primer compartimiento llamado el lugar santo, y el segundo compartimiento llamado el lugar santísimo. Podemos ver entonces que cada lugar tiene los siguientes muebles. Número 1, en el patio o atrio del templo se encontraba el altar del sacrificio, y también se encontraba lo que es el lavacro. En el lugar santo se encontraba la mesa de los panes de la proposición, y también el candelero y el altar del incienso. En el lugar santísimo, ahí se encontraba el arca del pacto. Ahora podemos notar aquí, queridos amigos y hermanos, que era muy importante que se celebraba ahí en el lugar santísimo, en el lugar santo y en el atrio. Por eso podemos ver aquí que Hebreos lo describe de una manera tan precisa, tal como estaba ordenado allá en el desierto, cuando Dios le pidió a Moisés que le hiciera un santuario a Dios para que él pudiera habitar allí. Entonces, queridos amigos y hermanos, la pregunta clave es: ¿quiénes ministraban en el santuario? Noten que en el lugar santo los sacerdotes oficiaban todos los días del año, en forma continua, todos los días del año. Ellos estaban ahí, hermanos, oficiando. En el lugar santísimo era muy diferente, porque en el lugar santísimo el sumo sacerdote se presentaba solamente una vez al año. ¿Ven ustedes la diferencia? Que en el lugar santo vemos ahí que el sacerdote oficiaba todos los días del año.
En el lugar santísimo, el sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Ahora noten acerca de los servicios litúrgicos que se llevarían a cabo ahí. El sacrificio continuo, tendría que llevarse un sacrificio continuo. Noten lo que dice Números 28:4. Vamos al libro de Números, capítulo 28:4. Números, capítulo 28:4. Dice la palabra de Dios: un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ahora, noten algo importante, que en el sacrificio continuo era ofrecido por el sumo sacerdote por la mañana y por la tarde un cordero. Todos los días un cordero era sacrificado. El sacrificio por el pecado, noten lo que dice Levíticos 4:27 al 30. Vamos al libro de Levíticos. Levíticos capítulo 4, 27 al 30. Dice la palabra de Dios. 4, 27 al 30. Dice la Biblia: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se haya de hacer, y delinquiere, versículo 28, noten lo que dice: luego que conociere su pecado que cometió, traerá su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Podemos ver aquí entonces que en el sacrificio por el pecado, cada pecador llevaba su ofrenda delante del sacerdote, su propio cordero para ser sacrificado, y este pecador tenía que degollar el cordero, y de esa manera entonces podemos ver ahí que el perdón de los pecados era individualmente. Cada pecador llevaba su ofrenda al altar del sacrificio. El sacrificio expiatorio. ¿Cuál era el sacrificio expiatorio? Noten lo que dice Levíticos 16, 29 y 30. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 29 al 30. Dice la Biblia: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación. Note lo siguiente: una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová lo había mandado. Podemos ver entonces que el sacrificio continuo era por la mañana y por la tarde. El sacrificio por el pecado, cada pecador llevaba su ofrenda, su propio cordero para ser sacrificado. Y en el sacrificio expiatorio podemos ver aquí que este servicio se llevaba a cabo una vez al año en el lugar santísimo. Era un día de juicio, dice la palabra de Dios, para el pueblo de Israel. Si sus pecados no habían sido confesados, entonces ellos tendrían que morir, serían cortados del pueblo. Por eso, queridos amigos y hermanos, todo lo que se realizaba allí en el santuario, tanto en el lugar del sacrificio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, todo lo que se hacía allí en el santuario terrenal era un símbolo de algo. El altar del sacrificio, por ejemplo, ¿qué significa el altar del sacrificio? Vamos al libro de Efesios capítulo 5, vamos al libro de Efesios capítulo 5 versículo 2, noten lo que dice. Efesios capítulo 5 versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora noten: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Podemos ver aquí entonces que el altar del sacrificio era símbolo de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tal como lo hemos estudiado en los temas pasados.
Ahora, ¿qué representa el lavacro? Vayamos a Juan 3:5. Vamos al libro de Juan, acompáñenme, vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Noten lo que dice. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de ¿qué? En el reino de Dios. Entonces podemos ver aquí que el lavacro representa las aguas del bautismo, que a su vez también simboliza la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Noten lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Noten lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice la Biblia: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tendremos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, noten lo importante. El altar del sacrificio representa la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. Número 2, el lavacro representa entonces las aguas del bautismo, pero también representa la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Vamos con lo siguiente. ¿Qué representa la mesa de los panes? Vayamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 48. Acompáñenme en el libro de Juan. Busquen sus Biblias y síganme buscando el texto bíblico. Juan 6:48. Noten lo que dice la Biblia. Juan 6:48 nos dice la palabra de Dios. ¿Qué representa la mesa de los panes? Dice: yo soy el pan de vida, dice Jesús. Ahora noten entonces que la mesa de los panes representa a Jesús, el pan de vida. ¿Quiere usted tener vida eterna? Entonces usted tiene que comer de este pan. ¿Quiere usted ser limpio de sus pecados? Entonces tiene que bajar a las aguas del bautismo. ¿Quiere usted ser salvo por gracia mediante nuestra fe? Tiene que aceptar a Jesús como el único sacrificio. Ahora, queridos amigos y hermanos, todo esto tenía un significado. Vayamos ahora entonces al candelabro. Noten, queridos amigos y hermanos, el candelabro también tenía un significado muy importante. Juan 8:12. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Noten lo que dice. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora noten que el candelabro simboliza a Cristo, quien es la luz del mundo. Alabado sea Dios, porque la Biblia nos describe claramente que todo lo que se hacía allá en el santuario, todo venía apuntando a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué representa el altar del incienso? Vayamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Noten lo que dice la Biblia. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y con copas de oro llenas de incienso. Ahora noten lo que dice: llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué representaba entonces el incienso? Representa entonces las oraciones de todos los hijos de Dios. Ahora vayamos a la representación del arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto? Vamos a leer Éxodo 25:21. Vamos para allá rápidamente. Vamos al libro de Éxodo, en el segundo libro del Pentateuco. Éxodo en su capítulo 25, versículo 21 y 22. 25, 21, 22. Dice la palabra de Dios: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de ahí me declararé a ti. Está hablando Dios. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que está sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué representa entonces el arca del pacto? Queridos amigos y hermanos, el arca del pacto era donde se manifestaba la presencia de Dios, que representa también el trono de Dios.
¿Qué representa ahora el cordero del sacrificio? Noten lo que dice Juan 1:29. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Noten lo que dice. ¿Qué representa el cordero? Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí venía Jesús ya listo para ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces Juan declara con su boca, haciendo el cumplimiento del Cordero que se sacrificaba en el altar del holocausto, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y dice entonces que el Cordero representa a Cristo Jesús. Gloria a Dios por su palabra, porque la Biblia se expresa y se explica por sí misma. Pero también, queridos amigos y hermanos, la Biblia nos enseña que todo lo que había y se hacía en el santuario terrenal era figura y sombra de las cosas celestiales. Noten lo que dice Hebreos 8:1. Vayamos una vez al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1. Todo esto era sombra, todo lo que hemos visto ahorita tenía un cumplimiento en Jesucristo. 8:1 dice la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Noten lo que dice la Biblia. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vemos aquí que hay un santuario celestial. Había un santuario terrenal, pero también hay un santuario celestial. Dice entonces la Biblia: ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Ahora ya no fue Moisés, ahora fue el Señor y no el hombre. Versículo 3: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que representan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura. Ahora noten, lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, que el santuario que construyó Moisés había sido una copia de lo que hay en el cielo, del verdadero santuario. Por eso dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministro es el suyo, como es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La Biblia entonces nos está declarando que hay un santuario también en el cielo, y ese santuario es el santuario original. Eso quiere decir que lo que Moisés construyó aquí fue una copia de lo que ya estaba allá en el cielo. Así que, queridos amigos y hermanos, la verdad es que hay un santuario allá en el cielo y que Cristo está oficiando ahí como nuestro sumo sacerdote. San Pablo, queridos amigos, asegura haber visto el santuario celestial. Por eso podemos ver que Moisés también vio este santuario allá en el monte Sinaí. San Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 19, también lo vio. Noten lo que dice, versículo 19, 11-19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Noten el santuario. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y grande granizo. Podemos ver aquí entonces que Juan vio el santuario celestial. Directamente sus ojos se fueron al lugar santísimo, porque ahí se encontraba el arca del pacto. Ahora, queridos amigos y hermanos, el santuario terrenal era una copia, como hemos dicho. El santuario real está allá en el cielo, con un ministerio sacerdotal mucho más real
que es el de Cristo Jesús. Por eso podemos estar confiados que aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador tienen un mediador que intercede entre Dios y los hombres. Intercede por ti y por mí ante Dios, ofreciendo los méritos de su propia sangre, implorando el perdón de los pecados de todos aquellos que se arrepienten y vienen a los pies de Cristo. Por eso noten lo que dice el libro de Hebreos capítulo 7, 25. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 7, versículos 25 al 27. Noten lo que dice. Dice la Biblia: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Y dónde fue donde se ofreció Jesús? De una vez y para siempre, allá en la cruz del Calvario. Ahora Jesús no tiene por qué estar sacrificando corderos para ir y para el pueblo, porque Él es el mejor sacrificio. Cristo es el único sacrificio. Cristo es el único mediador, sin mancha y sin pecado, queridos amigos. Ahora la pregunta clave es, ahora que tú ya sabes todo lo que significa lo que había dentro del lugar santísimo, dentro del lugar santo y en el atrio, todos los muebles que habían ahí, ahora que tú ya conoces todo eso, ahora que ya conoces que Jesucristo intercede por aquellos que se acercan verdaderamente a Él y se entregan de corazón, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora, queridos amigos? Hebreos capítulo 4, versículo 15, noten lo que dice, 4:15, dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso quiere decir que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es reconocer a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Ahora noten, en la actualidad se dice que hay muchos sacerdotes que pueden interceder por una persona y que también pueden perdonar pecados, pero eso no es cierto. La Biblia dice que el único que puede perdonar pecados e interceder por ti y por mí delante del Padre es Cristo Jesús. Por eso debemos de reconocer a Cristo como tu único sumo sacerdote. Número 2, noten lo que dice Hebreos 4:16, dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo otro que tenemos que hacer es que debemos de acercarnos a Jesús con confianza al trono de Dios. Una vez que usted y yo lo reconocemos como nuestro sumo sacerdote, ahora podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios con confianza, porque sabemos que Él estará ahí para poder interceder por aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador. Número 3, noten lo que dice Hebreos 10:22. Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de la mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Ahora noten, la Biblia dice que tenemos que acercarnos a Cristo Jesús con un corazón, ¿cómo? Con un corazón sincero. Oh, queridos amigos, y aquí podemos ver entonces el gran plan de salvación que se había preparado desde antes de la fundación del mundo. Y todo eso el Señor lo hizo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Por eso hoy, querido amigo, debemos reconocer que existe un santuario allá en el cielo, donde Jesús es el único que intercede por sus hijos. Jesús quiere revelarse en tu vida y ser tu Salvador. Por eso hoy es el momento de que tú vengas a Jesucristo y lo aceptes como tu Salvador. Jesús quiere revelarse, Jesús quiere entrar en tu corazón, pero tú tienes que decidir si lo dejas entrar o no, querido amigo.
La pregunta clave es: ¿deseas hoy abrirle el corazón a Jesús y aceptarlo como tu único Salvador, como tu único sumo sacerdote y como el único que intercede personalmente ante Dios por ti? Si la respuesta es sí, yo quiero que ahí donde tú estés, inclines tu cabeza y vamos a hacer una oración. Oramos. Padre celestial que habitas en el cielo, hemos entendido que todo lo que hay en el cielo, usted se lo mostró a Moisés. El verdadero santuario que está en el cielo, oh Padre, usted se lo dictó a Moisés para que pudiésemos entender el plan de salvación. Hoy estudiamos que todos los servicios, todo lo que había dentro del lugar santo, el lugar santísimo, en el atrio, todo eso tenía un significado y todo eso apuntaba a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y ahora, Señor, nuestros amigos y hermanos que nos están viendo, en este momento están abriendo sus corazones y están aceptando tu palabra. Señor, te pedimos que usted perdone sus pecados, los limpies con tu sangre y de esa manera, Señor, ellos puedan ser hijos también tuyos. Y en aquel día cuando usted venga, todos juntos podamos ir al cielo a vivir por la eternidad contigo. Padre, gracias por perdonarnos, gracias por aceptarnos como tus hijos. Y ahora, Señor, te declaramos que usted es nuestro sumo sacerdote, usted es el único que intercede por nosotros ante el Padre y usted es nuestro único Salvador personal en nuestra vida. Gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos y hermanos, les pedimos que vayan a nuestro canal de YouTube titulado Ministerio Adventista Maranata. Suscríbanse ahí, ya que todos estos mensajes de la serie Revelaciones de Jesucristo estarán subidos ahí para que ustedes vuelvan a repasarlo una vez más y lo puedan compartir. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te siga bendiciendo.